Excelente tarde para todos, bienvenidos a otra clase del curso, la historia, la evolución del rock nacional. Buenas tardes Guatemala, bienvenidos. Hoy con un poquito de lluvia, por ahí se escuchan los truenos de fondo como que si fuera una escena de una película. Porque hoy vamos a estar ahí con un súper invitado, un invitado internacional guatemalteco, de origen guatemalteco y de origen mexicano. Nos va a estar acompañando más adelante. Y recuerden que la historia y evolución del rock es el espacio donde revivimos las leyendas, revivimos las historias, las canciones y la escena musical del rock en Guatemala que ha marcado tantas generaciones. Como siempre, hoy tendremos un recorrido lleno de nostalgia, lleno de música, anécdotas y memorias y momentos inolvidables que forman parte de nuestra historia como guatemaltecos y en este género musical que tanto nos gusta. Entonces vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a un apasionado del rock y metal, a un defensor de la música, al doctor Roberto Blanco González. Blanco, excelente tarde. ¿Cómo estás? Bienvenido, Blanco. Hola, Juan Pablo. Muy buena tarde. Gracias a todos los estudiantes que se están conectando. Y igualmente gracias a la Universidad de San Carlos por la oportunidad de estar en la 4ª temporada de la historia y la evolución del rock en nuestro querido y amado país, Guatemala. Acompañar posiblemente más adelante se estará ahí conectando con nosotros. Pero bueno, vamos a saludar antes, Blanco, de entrar ahí con platicar un poquito acerca de la tarea.
Vamos a saludar a Ade, por ahí está Ade Cabrera, Dick Douglas, también saludos para Alba Mariela, está por ahí Dora, y todos los amigos y también los estudiantes que se están conectando en este momento. Ahí, gracias por acompañarnos. Pero bueno, Blanco, vamos a iniciar y vamos a platicar acerca de la tarea de la semana pasada. Como ustedes amigos recordarán, la semana pasada tuvimos a la banda Caballo Loco con nosotros. Entonces, la tarea era acerca de Caballo Loco. Vamos con el pedacito del fragmento para anunciar, para platicar la tarea, Blanco, y regresas y espero tus comentarios. Ok. Ok, vamos con la tarea, Blanco. Adelante. Bueno, yo soy obviamente de la vieja escuela y en la vieja escuela presionaban al alumno para que cumpliera con las tareas, presionara para que estudiara y para que hiciera lo que tendría que hacer. Así fui educado, así fui entrenado y así soy. Entonces yo les metí un poquito de presión en el grupo y creo que algunos hasta se asustaron o les caí mal, pero al final todos hicieron su tarea, estuvo excelente, la vamos a dividir en dos partes. La alineación original de Caballo Loco, que grabaron dos temas, uno de ellos era original y el otro un tema de Adam Blazing, una banda de rock de los años 70. En su inicio, pues ellos iniciaron en 1971, pero luego la banda tuvo mucho éxito y se fragmentó. Entonces, el siguiente material discográfico que grabaron ya no estaba Raúl Maquín, solamente estaba el baterista Jorge Melgar y él con otros integrantes grabaron ese otro material con 10 temas. Posteriormente se volvieron a juntar y ahora pues acaban de sacar el año pasado el nuevo material ya con la incorporación de un nuevo vocalista. Entonces los felicito a todos, de verdad cumplieron con la tarea, lo investigaron, son fuentes difíciles de conseguir, sobre todo ese segundo disco que fue grabado es muy difícil de conseguir, pero sin embargo los felicito a todos, todos cumplieron con su tarea y recuérdense, yo siempre voy a ser exigente, así que no esperen menos de mí. Muy bien, Blanco, excelente. No, la verdad, también de suma importancia que se registren al finalizar la tarea, ahí que se vayan anotando, porque esto nos sirve para la asistencia, entonces, para que podamos, al finalizar el curso, que ya nos estamos acercando casi al final, Blanco, y Sí, queridos amigos, ya estamos así llegando en es. la recta final. Entonces, importante, señores, la tarea importante, si hay algún estudiante que todavía no ha completado las tareas, lo pueden hacer. Nos han estado escribiendo, Blanco, pero entonces los motivamos para que se pongan al día en esta semana para que podamos seguir compartiendo con ustedes. Bueno, Perfecto. Blanco, vamos a pasar al siguiente, a la presentación de nuestro invitado. La verdad estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a entrar al mundo del cine. Vamos a entrar a ese mundo del cine latinoamericano, del cine guatemalteco, del cine mexicano. Entonces, hoy vamos a hacerle la bienvenida, de ahí vamos a proyectar un pequeño corto de 1 minuto de escenas de las películas que nuestro invitado ha participado y él nos estará contando su experiencia, todo lo que lleva y sobre todo cómo va anclada la música, el rock en el cine. Amigos, entonces hoy tendremos un programa muy especial porque el rock no solamente se escucha, también se vive, se filma y se transforma en historias que llegan a la pantalla grande. Nos acompaña un invitado de lujo, un cineasta guatemalteco que ha llevado la escena urbana, alternativa y underground de Guatemala y de Latinoamérica. Ha participado en las películas en festivales internacionales. Ha sido director de películas icónicas como Gasolina, Las Marimbas del Infierno y muchas más. Recibamos con un fuerte aplauso a Julio Hernández Cordón. Vamos con la presentación del video y ya tendremos a Julio en unos instantes.
Bienvenido, Julio, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarnos hoy en la historia y la evolución del rock nacional. Julio Hernández Cordón, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Blanco, por la invitación. Roberto. No, gracias. Gracias a vos, Julio. Para mí es un honor estar con ustedes, hablar de Guate, hablar de su música, de sus artistas, seguir conviviendo con Blanco, que es un ícono de la música en Guatemala, no solo de la música, sino de la movida under de la ciudad. Y eso, solo comentar que Las Marimbas del Infierno surgió como una especie de homenaje a Blanco, ¿no? A la necedad de hacer música en una ciudad o en un país como Guatemala, y no cualquier música, sino una música pues en su época de vanguardia, actual, ¿no? Modernizando los años 80 en la ciudad con sus conciertos, con su manera de ver la vida, y eso me parece como muy respetable y muy admirable toda la historia de Blanco, ¿sí? En la movida rockera de Guatemala. Y no solo de Guatemala, sino creo que más bien de centroamericana, ¿no? Exacto. Eso es alguien que nos impulsa a ser necio con lo que queremos, ¿no? A no rendirnos, a nada contra corriente, y no seguir las reglas de los demás, porque eso es algo que es muy, muy significativo. Más bien es algo que ha hecho Blanco o Roberto desde hace muchos años, ¿no? Desde que estudió medicina, decidir ser músico, ser baterista, y como digo, no decidió ser cantante de pop ni de ranchera, sino decidió hacer metal, en un momento hacer metal satánico, en otro momento hacer metal cristiano, o sea, sí, o sea, géneros de música que se ganaron su espacio a puro codazo, limpio. Exacto. Grandes palabras, Julio. No, gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Julito, yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo es tu historia para tu incursión en el mundo del cine? ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió Julio Hernández Cordón como cineasta, como aficionado al cine? ¿Cómo se inició todo eso? Bueno, yo crecí en un pueblo muy pequeño, en México. Yo soy hijo de un guatemalteco mexicano, que mi abuelo fue exiliado en México, por eso mi padre nació acá. Mi abuelo se casó con una mexicana, y bueno, entonces mi vida siempre ha sido como una mezcla. Mi madre es guatemalteca. Crecí en un pueblo muy pequeño aquí, se llama Texcoco. Es famoso porque tiene la universidad de agricultura más importante, que se llama Chapingo. Y los domingos mi padre nos llevaba al cine. En esa época, en los 80s, había una cosa que se llamaba permanencia voluntaria. Exacto, sí. Pagabas una entrada y podías ver todas las películas del día. Normalmente íbamos a las 11 de la mañana o 12 y salíamos de ahí a las 6. Y eso, yo tenía 5 años, entonces me tocó ver las películas de Bruce Lee, la de Bud Spencer y Terence Hill, la de James Bond, y era todos los domingos a ver películas, y eso me generó como una afición, un amor a ver películas. Y ya en mi adolescencia fui muy mal estudiante siempre. No lo presumo, sino más bien es como contextualizando. Yo no sabía no tenía la menor idea qué iba a ser de mi vida. Y a los 17 años conocí una chica que, platicando, me dijo: es que tú deberías estudiar cine. Y le dije: ¿se puede estudiar cine? Sí, se puede estudiar cine. Yo no sabía, o sea, no sabía que se podía estudiar cine. Y me acuerdo que le comenté a mis padres de que quería estudiar cine. Después de hablar con ella, dije: creo que quiero estudiar cine. Se me quedaron bien y me dijeron: jamás. O sea, ¿cómo que vas a estudiar cine? ¿No? Y al ver la respuesta de ellos, dije: uy, esto los hace enojar, voy a estudiar cine.
¿no? Y también, ya con el tiempo me di cuenta que el cine representaba mucho para mí, ¿no? Igual que la música. Pero a diferencia de Blanco, yo no tengo oído musical, no tengo ninguna virtud de tiempo. Entonces, de hecho, también a los 16 estuve en una banda y solo estuve, creo que 3 meses. Yo quería tocar el saxofón y resultó que era asmático, entonces no podía no podía sacarle ningún sonido al saxofón. Y eso, creo que de ahí viene mi inclinación por el cine y porque siempre he estado escuchando historias. Por mi lado materno, perdón por extenderme. No, 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 adelante, no, no, adelante. dale, dale. Magnífico, Julio, adelante. Por el lado materno, mi familia es de Zacapa, ¿no? Por el cordón, que es como muy de Zacapa. Sí. Y mi abuelo y sus hermanos fundaron la Asociación de Contadores de Cuentos y Chistes de Zacapa, ¿no? Que es como muy conocida en la zona. Entonces, durante toda mi infancia también estuve como siempre escuchando historias, ¿no? Escuchando historias y la manera de contar las historias en Guatemala siempre es como muy narrativa, ¿no? Y también los chistes como de los chistes de los abuelos, si uno se pone a pensar, son historias, ¿no? Sí. Son pequeñas historias que Son tienen, vivencias. ¿sí? O muchas anécdotas. Entonces, eh, lo que es, creo que la narración siempre estuvo en mi vida de una manera como muy natural. Y, y dije, bueno, me quiero dedicar a esto, ya había sufrí mucho en mi educación por haber sido mal estudiante, y sí tenía mucho miedo, dije, quiero tener un trabajo en el que yo sea feliz, en el que yo me sienta satisfecho, me sienta orgulloso de lo que yo haga. A lo mejor no voy a hacer dinero, pero quiero sentirme contento. Y por eso, cuando conocí la historia de Blanco, a mí me sorprendió mucho, porque fue como una especie de ejemplo. O sea, yo a Blanco lo conocí antes de hacer cine, ¿no? Yo previamente había trabajado en el periódico de Guatemala y conocía su historia. Y me impactó mucho que alguien en Guatemala hiciera lo que quería, lo que quisiera, ¿no? Y no solo era hacerlo, sino llevarlo a cabo o sea, no se imaginan, para la gente que nos está escuchando, no se imaginan lo que significaba en Guatemala tener el pelo largo en los años 80, vestir de negro, ¿no? Andar con botas, pantalones apretados, chaleco, caminar así en la calle, intentar ser médico con ese vestuario, ¿no? Eh, Sí. es, perdón, o sea, sí soy como muy fan de la vida de Blanco, es Adelante. como Fantástico, muy, fantástico. Yo estoy como oído, yo solo te estoy escuchando como oído, bueno. como muy heroico hacer eso. La verdad. Sobre Sí. todo porque en los años 80 y 70, andar con cabello largo significaba que te podía parar la policía y los militares y te rapaban, te detenían, te Te golpeaban, llevaban, ¿sí? te Sí, te llevaban. golpeo. Tener pelo largo, o sea, rockero en los 70s y 80s era casi sinónimo de ser rebelde, bueno, de ser rebelde, ser guerrillero, ser de izquierda, ¿no? Y simplemente era una cosa, una decisión personal. O sea, por qué la gente tiene que decidir cómo me visto, ¿no? O cómo tengo el pelo? Ya lo sufrí en el colegio, ¿por qué ya siendo mayor de edad yo no puedo decidir, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho de Roberto. Y no solo me impactó eso, sino me impactó que lo mantuvo, ¿no? No fue como una cosa de joven, ¿no? Dijo, de aquí soy, ¿no? Y esto es lo que yo quiero, y si la gente me ve feo, si la gente me discrimina, si la gente
me llama, me puede decir lo que quiera, ¿no? Yo tengo la convicción de quién soy y quién quiero ser, ¿no? Entonces, eso me influyó, ¿no? Obviamente otra gente en Guatemala también me influyó con sus convicciones, ¿no? Pero lo interesante de Blanco fue que eran convicciones, no eran convicciones políticas, eran convicciones artísticas, ¿no? Musicales. Y eso es muy fuerte, o sea, que alguien tenga convicciones, porque puedes tener convicciones políticas, religiosas, pero convicciones artísticas. Eso habla de otras cosas que en una época, hace muchos años, estaba mal visto, que era Correcto. apostarle a una sensibilidad, ¿no? A una sensibilidad. O sea, yo soy una persona sensible y mi sensibilidad la manifiesto con mi música, con mi manera de peinarme, con mi manera de vestirme y eso, perdón No, por magnífico, Julio. Y quiero aportar un poquito, si me lo permites, igual Blanco y los amigos que están presentes. Al final lo que dices es muy cierto. Lastimosamente, en nuestra Latinoamérica, hablemos, sufrimos mucho de gobiernos militares en toda Latinoamérica. Entonces, el rock siempre ha significado rebeldía, ser diferente, y todas las artes, llámese pintura, el cine, la música, la poesía, eran mal vistos. Alguien pensante no era conveniente para ese momento en estos gobiernos militares. No vamos a entrar en discusión, pero es muy correcto lo que nos indicas, Julio. Adelante, Blanco. Sí, no, la verdad es que una de las cosas porque a mí me hicieron una pregunta ayer desde Costa Rica y lo hice en un en vivo. Me preguntaban y me decían, mira, ¿qué pensaste y qué le decís al público ahora que van a cumplir 40 años con Guerreros del Metal de tu legado? Entonces le dije, yo nunca he pensado en que he dejado un legado. Yo he hecho lo que me ha dado la gana, lo que quiero, lo que me gusta y lo seguiré siendo hasta que me muera. Exacto. Entonces yo no puedo hablar de un legado, eso lo tiene que decir el público, lo tienen que decir los fans, lo tienen que decir ustedes, porque yo no me puedo echar flores a mí mismo. Para mí lo que he hecho no es suficiente, no me considero talentoso, ni de éxito, ni bueno. Me considero simplemente un hombre que ha hecho lo que quiso, que se apartó de las normas y reglas de la sociedad y dije, yo voy a ser quien yo quiero ser, lo que decía Julio, que es como que si me hubiera investigado, me hubiera estudiado, como que fuera de la CIA, para conocer mis pensamientos más internos, que de verdad me dejaste así, sin palabras, viniendo de vos, Julio, que sos un personaje al cual yo admiro muchísimo. Entonces, de verdad, yo nunca pensé dejar un legado, ni lo pienso, sino que eso será el público y el tiempo el que diga si sirvió de algo o no sirvió de algo. Excelentes palabras. Si me lo permites, Julio, solo quiero agradecer porque ya en el chat ya nuestros alumnos se están manifestando. Quiero leerlos porque también es importante también darles esa participación en esta clase. Dora Escalante nos escribe, buenas tardes, maestros. También Ade Cabrera, hola, buenas tardes, estimados mentores. También está conectado Jorge Eduardo Melgar, de nuestros amigos de Caballo Loco. Ahí está Jorge, dice saludos cordiales, Blanco. Muchísimas gracias Saludos. por tu apoyo de todos los maestros y a los alumnos. Y también Arges Agastú me dice presente. Adelante, Blanco y Julio. Bueno, entonces, Julio, ¿cómo fue eso? Empezaste a estudiar cine, ¿verdad? ¿Dónde empezaste a estudiar y cómo fue eso para tu vida? ¿Encajaste, no encajaste? ¿Qué pasó? Sí, fue como bastante, fue una como necedad, finalmente. Eh, Uh-huh. yo había vivido en Costa Rica en el 91, 92, en el 93, 94, por ahí nos regresamos a Guatemala y tenía 18 años, entre 18 y 19, yo no sabía qué, dije, yo quiero estudiar cine y en Guatemala no había la oportunidad de estudiar cine en ese momento y, y estuve un año sin estudiar. Una época muy complicada para mí en mi casa, ¿no? Y yo vivía con mis papás y había una exigencia muy fuerte y tuve que buscar trabajo. Fue una locura porque
Y mi papá me dijo, si quieres seguir en esta casa, tienes que buscar trabajo y regresar con trabajo hoy. ¿No? Me lo dijo eso a las 9 de la mañana. Y agarré la prensa, empecé a buscar, así todo nervioso. En las páginas amarillas. Sí, y vi que en el Duende del Century estaban Ah, buscando un vendedor de música, ¿no? Y fui al Century y había una cola enorme para la entrevista, era de los más jóvenes, y me entrevistó Orlando Aguilar, que fue el baterista de Alush Nawal, y fue una entrevista de música, fue así de lo más surreal, y cuando salí de la entrevista dije, es la primera vez que me fue bien en un examen en mi vida. Que escuché la música y a la hora, y al salir de la entrevista me dijo, estás contratado, empiezas mañana. Y me acuerdo que llegué a la casa y mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dije que regresaras hasta que ya tuvieras trabajo. Le dije, es que ya tengo trabajo. wow. Me dijo, no te creo. Le dije, voy a trabajar vendiendo discos en tal lugar, empiezo mañana. Y ese lugar a mí me sirvió mucho porque bueno, porque obviamente estaba trabajando, pero también estaba interactuando con la música, ¿no? Estaba escuchando, todos los días estaba escuchando música, conociendo música nueva, sugiriendo música, y para mí la música era lo más cercano al cine de cierta manera, porque yo cuando escucho música, no sé si les pasa, se vuelve como la banda sonora de mis recuerdos, ¿sí? Exacto. Oh, exacto, Exacto. qué bueno, qué O, buena. o la Qué banda bueno. sonora de mis sueños, de las cosas que yo, de lo que yo quería hacer, ¿no? Wow. Sí. Como para Entonces, una letra está eso, ¿no? entonces estaba escuchando música y pensando en imágenes, y de ahí ya me puse a estudiar comunicación en la Landívar. Me acuerdo que una maestra me dijo, pero Julio, ¿qué quieres hacer después de estudiar comunicación? Y dije, yo quiero hacer cine. Y se empezó a reír y me dijo, es que es más fácil que seas astronauta en Guatemala que cineasta. Y dije, bueno, es lo que yo quiero y lo que yo voy a intentar. Y trabajé, por eso trabajé en periódicos, trabajé en muchas cosas de comunicación, en radios comunitarias. Nunca me sentí a gusto. Nunca me sentí a gusto. No eran malos trabajos, pero sí eran, en muchos casos, en muchos casos eran malos jefes. Por ¿No? supuesto. Y todavía sigue pasando, Julio. Esto aquí y en todos lados así sigue pasando. Exacto, exacto. Los momentos más felices fueron cuando renunciaba a estos trabajos. Y renunciaba pensando, es que yo tengo que estudiar, quiero hacer cine, quiero hacer cine, quiero hacer cine. Yo vengo de una familia de clase media, o sea, no tenía dinero para pagar los estudios, y descubrí que en México había una escuela pública de cine, pública, y apliqué. Y es una escuela pues prestigiosa, donde aplican 500 personas al año y entran 15, ¿no? Es un examen Wow, muy, es una exigencia grande. sí, es un examen muy riguroso, son 4 etapas, y todo el mundo daba por hecho que no iba a pasar, ¿no? Y cuando entré a la escuela, fue muy loco porque me bulleaban mucho por llegar de Guatemala, ¿no? Oh, Había como había una riña un poquito fuerte, que la gente estaba como sorprendida de que alguien procedente de Guatemala haya, haya pasado el examen de admisión de una escuela de cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me creó pues como suspicacias o como una sorpresa. y te hizo más fuerte, Julio. Eso te tuvo que haber hecho más fuerte. Me hizo muy inseguro, perdón, porque me di cuenta que, imagínense, eso fue en el 2000 todavía no estaba el internet de una manera tan No. fuerte como ahora. Entonces, venir de una ciudad como Guatemala a la Ciudad de México, donde en la Ciudad de México la información es mucho más amplia, ¿sí? Donde hay conciertos, donde hay una cineteca, donde en las salas comerciales pasan todo tipo de cine. Y los primeros meses estaba en la escuela y hablaban de películas que yo solo había leído de ellas en libros. Y mis compañeros hablaban de películas que ellos habían visto. Es como que si nosotros
como que si Blanco estuviera hablando con sus amigos de música y se encuentra con un inglés y el inglés está diciendo de las mismas bandas, pero vio en vivo, ¿no? De Ajá. bandas que vio en una fiesta, de bandas que él se encontró en el metro, ¿no? Y eso a uno le da una inseguridad porque te sientes con menos acceso, o me sentí con menos acceso a cierta información, ¿sí? Uh-huh. Pero también descubrí que la creación la tienes, o sea, la traes o no la traes, ¿no? Sí. O sea, puedes ser un erudito, o sea, puede Blanco conocer a alguien que es un erudito del metal, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Eso no quiere decir que sepa tocar, No, claro. ¿sí? Ajá. Alguien que tenga una memoria alucinante que te pueda decir quién es el baterista de cada disco y de dónde estudió y qué batería usó y qué platos y todo eso. Eso no quiere decir que toque afinado, ¿sí? Exacto, exacto. Ahí me di cuenta, empecé muy inseguro, luego me di cuenta poco a poco que tenía algo, o sea, que yo sentí que tenía algo, ¿no? Que tenía algo particular, y también me di cuenta que yo quería hacer cine en Guatemala, o sea, que no quería hacer cine con mucho dinero mío, ¿sí? Quería hacer algo, sentí que tenía que retribuirle de cierta manera al lugar de mis abuelos, ¿no? Buenísimo. Mi abuelo, que fue un profesor de la USAC, cuando se enteró de que yo quería estudiar cine e irme del país, me dijo, yo necesito que contribuyas a Guatemala, ¿no? O sea, no te puedes ir sin contribuir a Guatemala. O sea, necesito que le aportes algo, ¿no? Y para mí eso me lo dijo a los 18 años. Mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años. Y me quedó en la cabeza. Y por eso, imagínense, yo estaba estudiando cine en México, decidí regresarme a Guatemala a hacer películas en el 2004, ¿no? Todo el mundo me dijo que estaba loco. O sea, tanto en México como en Guatemala me dijeron, en Guatemala no se puede, en Guatemala no se puede, en Guatemala no se puede. Y yo pensaba, no se puede como me enseñaron. O sea, no se puede de la manera que hacen cine en todos lados. O sea, Blanco es testigo de cómo hicimos Las Marimbas del Infierno. Éramos 5 personas detrás de la cámara. Se hizo en 12 días, sin luces, sin muchas cosas, con 0 presupuesto, con un carro nada más. Comíamos de una manera muy, muy sencilla. Los 3 actores usaron el vestuario de ellos, o sea, no teníamos dinero para comprar vestuario, salvo el único vestuario que compramos fue la t-shirt de Hannah Montana. Que alguien Ahí quiero platicar más adelante, porque yo tengo un comentario, pero vamos a llegar ahí y yo quiero hacer ese comentario ahí más adelante. Ahora bien, Julio, perdón por interrumpirte. Entonces, bueno, ya según la información que hemos recabado, por allá en el año 2001, aparece el kilómetro 31. Uh-huh. ¿Este es tu primer trabajo? Sí, es mi examen de segundo año de la carrera. Es un cortito. Uh-huh. Y es un cortito que a mí me sirvió bastante porque yo no tenía dinero para producirlo. O sea, se juntaron los compañeros de la generación y dijeron, vamos a construir entre todos un foro, un hotel en un foro. Hay que comprar la madera, pagarle a los carpinteros y todo eso. Y se hizo un estimado. Cada uno tenía que poner $4,000. Wow. Y yo, o sea, yo no podía poner $4,000, ni la puse.
pagaba $300 de alquiler en esa época, o sea, $4,000. Cuando me decían $4,000, pensaba, pues pueden ser 2 años de alquiler, o sea, no me voy a gastar 2 años de alquiler en una tarea. Entonces, junté dinero, fui a Guatemala, llevé películas, hice una muestra de cine en correos y cobré, y junté $300, y con ese dinero hice el corto, y ese corto transcurre en un campo donde yo crecí un poco. No, es un campo, o sea, son 3 actores, una bicicleta y ya. Y invité, ahí ya tenía como mi fijación con invitar músicos a actuar, porque sale el más tuerzo, que era el baterista de Botellita de Jerez. La botellita de Jerez, sí. Ajá. Él es uno de los actores que sale en el corto. Y esa es la historia del corto. Es mi primer ejercicio. Tiene sus errores, pero creo que la historia se cuenta, ¿no? La historia transcurre, avanza. Y para mí fue muy importante porque me dejó patente de que podía hacer cine, que lo importante no era la cámara, no era el vestuario, no era tener actores famosos, sino poder contar y emocionar a alguien con una historia, ¿no? Sí. Fantástico, Julio. Entonces ahí, bueno, a través de este pequeño corto ya inicia, ya podemos llamarlo de esta forma, la carrera de Julio Hernández Cordón, porque de ahí creo que hubo otro por el 2003, que ahí estuvimos buscando un poquito, de ahí algo del 2005, pero llega el año y me quiero saltar, perdón, porque a veces el tiempo no nos alcanza, Julio, tenemos tanto de qué hablar y tantas historias que contar de nuestros invitados. Llega el año 2008 con un largometraje de ficción, me corriges por favor, me corriges si estoy mal, llamado Gasolina. Así es. Podemos ver un fragmento del tráiler para que nuestros amigos, nuestros estudiantes sepan de qué estamos hablando. Sí, por supuesto. Ok, vamos con Gasolina, regresamos hoy, una clase, una masterclass exquisita. Vamos con esto. Cuando seas grande vas a tener tu casa, vas a poder hacer lo que quieras. Por ahora esta es mi casa. ¿Entendiste? Pues sí, ¿qué vas a hacer con mi hermana? Solo tiene 14 años. Con las patojitas sí sos cabrón, ¿verdad? ¡Basura! ¡Basura, mierda! Vaya, ¿qué? Tengo 16, también estoy huevada. Se nota, vos. Excelente. Cuéntanos un poquito de la película Gasolina, Julio, así muy brevemente, para ir avanzando. Sí, es de 3 adolescentes que no tienen nada que hacer en la ciudad de Guatemala, porque eso fue algo que a mí me impactó cuando llegué de Costa Rica a Guatemala, es que el transporte público deja de pasar a las 8 o 9 de la noche. ¿Sí? Exacto. Hasta más tarde. Y en esa época, eso habrá sido 94, 93. A mis papás se les ocurrió irse a vivir a Fraijanes. Entonces yo estaba en Fraijanes
con 18, 19 años, sin poder salir de allá, no tenía carro, la pasaba encerrado y una situación muy extraña, porque yo en Costa Rica, el transporte público en Costa Rica es 24 horas, puedes caminar en la noche, es una ciudad mucho más amigable, y de repente vengo a una ciudad que es muy agresiva para los jóvenes, ¿no? O sea, así como comenté lo de la vestimenta de blanco en los 80s, es una ciudad muy agresiva para los jóvenes porque no hay espacios, porque no hay manera de salir. O sea, es una ciudad muy clasista. Porque si no tienes carro en la noche, no puedes salir, ¿no? Exacto. O sea, no es una ciudad democrática, no está hecha para todos. Es una ciudad que el ocio tienes que tener un privilegio, ¿no? Y eso me acuerdo mucho de los conciertos de rock, sobre todo en Pie de Lana y La Bodeguita, que mucha gente tenía que ver después de esos conciertos, ver dónde se iba a dormir, se escondían en los baños, o O se iban... caminar, Julio, nos tocaba caminar. Sí, porque los conciertos acababan 10 de la noche, 10 o 11, y no había manera de regresarse a su casa. O sea, si no tenías auto, era súper complicado. Y normalmente, en esa época, los conciertos pues sí, de repente los de Bohemia y Viernes eran como más de clase media alta, pero el resto era clase media, ¿no? Y clase media baja. Y eso era la ciudad de Guatemala, no había espacios, no había espacios para los jóvenes, no había manera de transportarse, y quise hacer una película sobre eso, sobre la impunidad, sobre el racismo. Cuando llegué a Guatemala me impactó. Conocí unos amigos y salí con ellos a una fiesta. Uno de ellos tenía carro, íbamos por una avenida y se atravesó alguien como a las 11 de la noche, y el tipo, el conocido que iba manejando, dio la vuelta en U y alcanzó al tipo, que casi atropella, y vio que era un señor indígena, y lo que hizo fue bajarse del auto y agarrarlo a darle golpes. Y A madrazos. Mientras lo golpeaba, le decía que le estaba enseñando cómo cruzarse la calle, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho esa violencia, ¿no? Luego, poco a poco entendí que no solo una violencia, era una cuestión de racismo muy fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y yo no hice nada, yo me quedé en el carro, no hice nada. Y cuando pasaron los días, me di cuenta que al no hacer nada, era cómplice. Claro, así es. Al quedarme callado, era cómplice. Sí. Al no debatir, al no cuestionar, era cómplice. Y eso me quedó como muy grabado en la cabeza, ¿no? Y de eso va la película, de tres amigos que se ven en un momento muy grave, y cómo el silencio se vuelve cómplice, ¿no? Y cómo lo somatiza. Entonces, así nació la película. Una película bastante premiada, según hemos visto y estudiado. Y yo vi la película en su momento. Y ¿cuántos premios recibió la película, Julio? No sé, unos 12. Fue una película muy complicada para mí, porque sí fue muy premiada. Me abrió, fue como un empujón muy fuerte para mi carrera, pero fue una película muy odiada en Guatemala. Yo recibía una cantidad de comentarios sumamente agresivos, ¿no?, sobre la película. Me acusaban de que la película iba a hacer que la gente no viniera a Guatemala, que era un retrato muy racista, muy violento de la juventud, que los guatemaltecos no hablaban así, ¿no? Y los actores improvisaron. O sea, ellos los pedí que hablaran como hablaban ellos. Entonces, en la película solo dicen cerote, hijo de la gran puta, verga, y bueno, Blanco me conoce. Sí.
y él sabe que yo no hablo así, o sea, que, No, yo sé que para nada hablas así, sí. ¿no? Entonces, sí fue algo, la manera en que hablan los actores en Gasolina es una documentación, es un documental de la oralidad en Guatemala. Del día a día, así hablamos. Del día a día, exactamente, así Entonces, es. fue una película que me generó mucha, sí, mucha mala onda. Iba a fiestas y me gritaban que era un mediocre y cosas así por haber hecho la película. Y ahí me fue como bastante, una crisis muy fuerte profesional, porque dije, bueno, yo estoy haciendo una película, es una expresión personal, yo no estoy haciendo una película para tener enemigos, ¿no? Pero la película es incómoda, ¿no? Es incómoda. Es incómodo para el guatemalteco, pues, para el guatemalteco, pero no para la gente que está afuera. Entonces, estabas peleando contra el sistema que maneja Guatemala, contra la forma de ser de cómo es la sociedad guatemalteca, por eso es que te criticaban. Sí, y además, o sea, siempre me hacían comentarios como, es que tu película es muy oscura, tu película no sé qué, y me ponían en comparación con Hombre en Llamas de Denzel Washington. Ya, ajá. Y les comentaba, pero a ver, la película costó $25,000. Hombre en Llamas costó $250,000. Es ¿cómo pueden? No se puede comparar. Sí, es como que si de repente, Blanco, a ti te compararan una producción tuya con The Wall de Pink Floyd, dices, pero... No, ¿cómo? O sea, presupuestos, o sea, simplemente el presupuesto, seguramente para grabar ese disco tuvieron 5 meses, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Con no sé cuántos micrófonos, y yo lo que estoy haciendo es una manera mucho más austera, ¿sí? Donde seguramente no es obvio que es un proyecto de nicho, ¿no? Es un proyecto underground, ¿no? Y así yo sentí, y de esa manera yo sentí mis películas, o las he sentido, que son películas underground, ¿no? O sea, no son películas que buscan reventar la taquilla, ¿sí? Porque por otro lado, las películas que son taquilleras tienen actores muy conocidos, ¿no? Actores muy conocidos. En Guatemala no hay actores conocidos porque no se produce televisión. Se producen noticieros, pero no es que no hay telenovelas, no hay series. O sea, los actores conocidos de Estados Unidos salen de las series y de ahí los mandan a las películas y la gente los ubica, ¿sí? Exacto. Entonces, y también es como muy... Es que hay muchas, se puede analizar de muchas maneras. Por ejemplo, para hacer una película en México, una película taquillera de Derbez o de Omar Chaparro, sale con 5,000 copias. Wow. 5,000 copias. Eso quiere decir que en México hay 5,000 salas de cine. En Guatemala, contando, no pasan de 60 salas. Exacto. Sí. Entonces, es cómo puedo, o sea, cómo se puede aspirar a algo que no hay una plataforma en el país. O sea, no hay la publicidad, los medios escritos o los medios no tienen una sección de cine, realmente. De espectáculos. De música, ¿sí? No hay las salas. Por ejemplo, está el caso de esta película Roma de Cuarón, de Alfonso Cuarón, sí, que fue el Oscar. Es una película que costó $10 millones, pero no se dice que se gastaron $7 millones en la publicidad para el Oscar, ¿no? Ya. Entonces, es como estamos en una cosa de desigualdad muy fuerte, sumamente fuerte. Es como que si de repente... Sí, complicado. Es como que si de repente el Comunicaciones fuera al Mundial de Clubs y se enfrenta con el Real Madrid y la gente de Guatemala le exige al Comunicaciones que toque la pelota, como y dices, pero a ver, no, solo es de analizar o sea, yo sé que el fútbol es una cuestión física, pero también es una cuestión el Real Madrid tiene el dinero para tener los mejores jugadores del mundo, tiene las mejores canchas, tiene los mejores entrenadores,
tienen, seguramente viajaron en un avión particular, ¿no? Fue un viaje directo, seguramente Comunicaciones habrá hecho escalas en diferentes lugares. Claro. Hay una cuestión de alimentación y de educación deportiva que seguramente los jugadores europeos se alimentan de otra manera, los alimentaron de otra Correcto, manera desde, correcto, correcto. ¿no? Está una cuestión de altura, No podemos comparar eso, Julio. La No verdad se puede. se puede, imposible. a lo mejor se puede dar un tú a tú, pero significa un sacrificio, un esfuerzo muy grande y una convicción que tiene que ser colectiva, ¿sí? Y eso fue un poquito lo que me pasó tanto con Gasolina como con Marimbas. Yo fui a festivales, como dije, Gasolina costó $25,000, de repente está en festivales compitiendo con películas de $1 millón. Y yo veía las películas de $1 millón y me sentí intimidado, dije, es que está muy desigual esta competencia, ¿verdad? O sea, ¿por qué me van a competir con una película de $1 millón? Claro. O con Marimbas, que costó, el rodaje creo que costó $15,000, ¿no? Dices, es que está muy desigual. Pero a pesar de esa desigualdad, las películas ganaron premios. Y ahí Sí. hubo una cosa extraña que yo no sé, o sea, es una cosa sumamente subjetiva que los jurados decidieron darme el premio, no sé si por una cuestión exótica, o por una cosa de ternura, o porque les gustó la película, o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando vine a Guatemala, estuvo toda esa cosa de la gente, sus referencias cinematográficas eran películas americanas, gringas, de 200 o 300 mil millones de dólares, ¿no? Ajá. Con actores muy conocidos. Mira, lo que hizo Blanco, Chiquilín y Don Alfonso fue increíble. ¿Cómo te surgió eso? Eso de verdad es extraño, pues. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vi? De que usted, bueno, como comenté, no hay tantos actores en Guatemala, ¿sí? Uh-huh. Y los actores que hay solían ser de teatro, ¿no? Yo buscaba algo mucho más natural, más que no se escuchara la voz impostada, ¿sí? Que se sintiera lo más calle natural posible. Lo más natural posible, ¿sí? Y además, a ver, Blanco, o sea, siendo honestos, o sea, si yo hubiera hecho la película con un actor, o a Juan Pablo, ¿qué posibilidad tenía de conseguir un actor de la edad de Blanco que supiera tocar la batería de esa manera? Ninguna. No, difícil. ¿No? Una en 1 millón. Entonces, o sea, era imposible que yo hiciera las marimbas o que buscara a un actor de la edad de Don Alfonso que supiera tocar la marimba. Entonces tuve que buscar gente real y sobre todo que la película nació de la historia, de escuchar la historia de Blanco y de Don Alfonso, ¿no? Yo trabajé en el periódico de Guatemala en la sección de cultura y me tocó entrevistar a Blanco como en el 95, 96 y me impactó mucho, como dije al inicio, su historia, ¿no? Yo no lo conocía realmente, o sea, había escuchado de Guerreros, lo que había tocado en la Plaza Central con Caifanes, pero yo nunca había hablado con Blanco, ¿no? A mí Blanco me intimidaba mucho, ¿no? O sea, ¿no? En esa época era toda esa imagen de rockero rudo, que si era satánico, que si no sé qué, ¿no? Sí. Y grande, fuerte, además como que hiciste fisiculturismo, ¿no? Y de repente dije, bueno, ¿cómo va a ser hablar con... ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué te iba a contestar, Blanco? De hecho, yo cuando me animé por primera vez a hablar con Blanco, yo lo seguí. O sea, él tocó en un parqueo de la zona 1, ahí cerca de donde está la pizzería 502, no me acuerdo qué avenida es o qué calle. Y hay un parqueo en una esquina amarillo donde tocaban, creo que es como a 2 cuadras de la casa presidencial. Ah, ya, en la Sexta Calle. Sí, posiblemente. Y yo seguía Blanco, lo seguí,
como a una cuadra de diferencia, iba atrás de él. Y él vivía en esa época por el Cerrito del Carmen y vi en qué casa, en qué puerta se metía. Y me hubieran quebrado. Me emocioné mucho, o sea, me emocioné mucho, dije, ya sé dónde vive Blanco. O sea, no tengo su teléfono, pero ya sé dónde vive. Me tardé un año en irla a buscar, o sea, porque luego conocí a don Alfonso, o sea, yo sabía que quería hacer una película de metal con Blanco, no sabía de qué se iba a tratar, pero sabía que quería hacer eso. Y don Alfonso, el marimbista, su hija trabajaba en la oficina donde trabajaba la mamá de mis hijas. Y ella era secretaria y de repente llego a la oficina y ella está llorando y me cuenta que su papá lo están extorsionando, que se tienen que cambiar de casa y que es marimbista y que había puesto un cartel afuera de su casa donde puso se amenizan bodas y 15 años y que la Mara empezó a llamarlo para extorsionarlo y que la esposa regañó a don Alfonso y le dijo, es que por tu marimba nos estás metiendo en líos, en vergueos, nos tenemos que ir de aquí por tu marimba, ya no quiero que toques, y que don Alfonso le dijo, prefiero que me corten el brazo a dejar a tocar la marimba. Yo cuando escuché eso dije, me parece la frase más rockera que he escuchado. Me pareció sumamente rockera, y ahí dije, don Alfonso Blanco, son de dos universos diferentes, ¿no? Uno viene del mundo indígena, o el otro es ladino, uno es marimbista, música tradicional, el otro es metalero satánico, uno se viste de ropa clara, otro de ropa negra, uno tiene el pelito corto, el otro pelo largo, ¿no? Los dos beben, ¿no? Y los dos son músicos, en un lugar donde no es lógico ser músico, vivir de la música. Exacto. ¿Qué te parece, Julio y Blanco, perdón? Vamos a ver unas escenas porque tenemos unos pequeños cortos ahí de la película para que nuestros estudiantes tengan la idea. Más de alguno considero que ya ha visto la película, pero antes tengo una consulta de nuestro buen amigo Dirk Douglas para Julio. Antes de colocar el video, dice Dick, bastante interesante. Mi percepción actual del cine es que ahora se debe cumplir con una cuota específica de personas quienes deben actuar en alguna película, debido a que son unas normas que Hollywood lo pone. Y para ganar un Oscar deben cumplir, no siempre es así, pero las cosas ya están cambiando. Comentario de Dick Douglas. Puede ser que estén cambiando. La verdad es que Hollywood es tan poderoso y es tan difícil acceder. O sea, para que una película guatemalteca pueda realmente concursar en Hollywood, o sea, ser nominada, si llega a ser nominada, necesita un presupuesto de $5 millones. Y eso es una locura, porque normalmente una película guatemalteca vale $500,000 máximo. Entonces es como, o sea, gastarse, o sea, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? ¿Sí? Es imposible. Es imposible. Y además, o sea, si yo soy director y me dicen, y si yo tuviera $5 millones, no estaría seguro de decir, híjole, es muy arriesgado invertir $5 millones para promoción. Es jugarse una carta, Julio. Sí, una carta muy cara. ¿Y qué significa que yo consiga 5 millones? Tengo que prácticamente vender un riñón, tengo que vender la película, tengo que endeudarme. Y no sé, Hollywood, ese es el asunto que pasa en Guatemala. Y bueno, en general en el mundo es que siempre Hollywood es la referencia. Exacto. Es la referencia y está fuera de nuestro alcance. O sea, uno siente la diferencia. Cuando uno va a Estados Unidos, uno siente la diferencia del tamaño de las ciudades de allá, ¿no? De las casas de allá, del dinero, de la abundancia que se siente, ¿no? Todo es grande. Iniciando desde el primer momento, Julio, perdón que te interrumpa,
de que pones un pie en el aeropuerto. Son aeropuertos gigantescos, enormes. Sí, entonces ese es el asunto que siempre nos estamos comparando con ellos, ¿no? Y creo que uno tiene que asumir que sí, son una referencia, sí, sí lo son, obviamente, pero también es de encontrar una manera de cómo puedo hacer esto desde el lugar al que pertenezco y desde mi contexto. Exacto, Exacto. exacto. Fantástico. Y sí, o sea, obviamente hay unas condiciones que impide Hollywood, pero normalmente todas las películas de Hollywood son con actores muy famosos, o sea, muy famosos, que ganan entre 15 o 20 millones de dólares por participar. O sea, a mí me hubiera encantado pagarle a Blanco 15 millones de dólares. O sea, me hubiera fascinado. No vamos a contar nada de esto. Mejor vamos al fragmento, ¿te parece, Julio? Y seguimos platicando. Un fragmento de 1 minuto y medio y regresamos. Señores, hagan sus preguntas por ahí ya en el chat. Ya estoy viendo que ya están empezando. Si tienen alguna pregunta para nuestro maestro hoy, Julio Hernández Cordón, es el momento para que la escriban y la vamos a leer. Vamos con el fragmento de la película Las Marimbas del Infierno. Vamos a ver. Don Alfonso, fíjese que vamos a tener que cancelar el contrato. No me digas. Ya se ve que la marimba ya no le gusta a la gente. Y me sale más barato un disco, un iPod. Fíjate, chiquilín, que fue extorsionado por la Mara. Me tuve que salir fuera de mi casa. Sé que me andan buscando para quemar la marimba. Pero tranquilo, hombre, se les olvida esos pisados, ¿sí? Chiquilín, que vos sabes tocar metal y toda la onda ahí. ¿Necesitas fichas? Sí. Yo necesito fichas. La banda necesita fichas. Todos. Todos. Entonces tenemos que hacerlo bien. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¡Se oyó en el cielo! ¡Cayó Babilonia! Grabamos el primer disco que le cantaba a Satanás en Guatemala. La rola se llamaba Visión Satánica, con el grupo que tenía, Sangre Humana. Después de eso, pues, mi vida se estacionó y... Satánico. ¿Qué es eso? Tiene un bonito estilo, un bonito diseño, vamos. Así con calaveras, demonios. En los conciertos vos te tenés que acostumbrar a tu madre, a que te escupan. Metal, speed metal, gospel, vampirian, death metal, o el grindcore, death metal, o algunos géneros. No, es puro heavy metal. ¡Qué día, huevo! ¡Chila mierda! Qué buenísimo esa onda. Por ahí tenemos una pregunta, perdón, de Alba Mariela Menéndez. Dice Alba, la metodología para ubicar un actor para las filmaciones requiere actores de profesión u oficio, o se puede pulir el personaje con cualquier persona, nos pregunta Alba. Bueno, en mi caso, yo puedo trabajar con actores no profesionales, que luego se vuelven profesionales, ¿no? Actores naturales. Y lo que intento es buscar gente que se parezcan a mis personas, que se parezcan a los personajes que escribí. Y de hecho, cuando hablo con ellos, los invito, les soy muy honesto y les digo, quiero que seas vos. Quiero que el personaje se vista como te vestís, hable como hablas, y lo que vamos a hacer es ponerte en situación o mentir, ¿no? Y todo el mundo sabe mentir. Nunca les dije a los actores, a Blanco, a Don Alfonso, a Chiquilín, que iban a actuar. Les dije que iban a mentir, que les iba a poner escenas, momentos que tenían que ver con sus vidas, pero íbamos a ficcionar y ellos iban a participar como que si fuera una mentira, ¿no? Una broma colectiva, ¿sí? Entonces, Blanco en la película habla como habla en la vida real, el Chiquilín, sí. Don Alfonso, y
Y eso, obviamente, todo depende del tipo de película que quieras hacer, ¿no? Si quieres hacer una película mucho más mainstream, sí necesitas actores conocidos, muy conocidos. O sea, yo tengo la idea que en Guatemala, para hacer una película muy, muy taquillera, tienes que invitar a actores a Ricardo Arjona. O sea, si llevas a Ricardo Arjona a una película como protagonista, el 80% del país la va a ir a ver. Definitivamente. Definitivamente. De ahí no hay un actor, una persona que tenga tal convocatoria, ¿no? Sí, no hay. No existe. No hay. No. O sea, Estados Unidos está Tom Cruise, ¿no? Y que todo el mundo lo conoce y la gente va a ver la película de Tom Cruise, pero en Guatemala es complicado. Sí, es complicado porque no hay una industria del espectáculo. Pero podríamos tener algún Tomás Cruz de repente por ahí si hacemos el puede pasar, ¿verdad? O de repente un TikToker o alguien, un influencer, ¿no? Como suele suceder ahora en las películas que invitan gente que tiene muchos seguidores, que a lo mejor podría... Sí, y también la cosa es, para la respuesta es, uno tiene que conocer a la persona, ver qué tan tímida es, qué tanto le gusta la expresión, ¿no? Qué sensibilidad tiene. Y otra cosa que es fundamental, porque puedes conseguir a alguien que sea muy talentosa, pero tienes que ver si hay química entre esta persona, porque trabajar con alguien con la que no hay una química o no hay un respeto mutuo, no se puede. Es imposible que la película llegue a buen puerto, ¿no? O el miedo a la cámara, Julio, porque hay personas que... La cámara impone. Impone, la verdad, la cámara impone. Es muy difícil. La gente, o sea, los grandes actores dicen que es gente que tiene la capacidad de rasgarse, ¿no? De exponerse, que no tiene vergüenza a salir, o sea, trabajar con un actor, una persona que siempre está pendiente, o una actriz, si se ve bien en cámara, ¿no? Si se ve feo, si es su lado fotogénico, si no lo es, si está, que te pueden poner, no, es que no quiero este vestuario porque me veo gorda. O sea, un actor tiene que ser alguien que no le importe verse bonito siempre, ¿no? Que le importe Exacto. Es la historia y la emoción que provoca su personaje. Exacto. Les quiero comentar algo de muy atinado a lo que nos está comentando Julio. Yo conocí una historia, no voy a decir nombres por respeto y toda la cuestión, pero uno que es gordito, de carnes amplias, dirían por ahí, hay discriminación. Por ejemplo, en los programas de televisión no vas a ver a alguien así que esté un poco gordo. En su momento en Guatemala han existido, pero ellos han sufrido ese bullying o esa discriminación por el hecho de ser de sobrepeso. ¿Me preguntas? No, les estaba contando ese ejemplo, ¿verdad? Que también puede pasar. Ahora bien, vamos a ir al momento que a mí me encanta de la película. Estamos hablando de Marimbas del Infierno. Vamos a ir a la escena del ensayo. Yo la miro, la vuelvo a ver y me río como nunca. Me encanta esa parte. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de eso viene lo que te toca hacer a vos. Ajá, correcto. No, ya no, ahí caemos a tarararara. ¿Qué te pasa? Que esa playera culera que tenías me saca de onda, man. De hombre, tal vez, o sea, no sirve, man. Mira lo que dice atrás mi playera, mira. ¿Sos rockero? Qué chingados. Bueno, démosle pues otra vez. La parte final. No, la anterior.
Ahí caes. Pues ahí entras vos. ¿Ok? Aquí entro. Más o menos, más o menos. ¿Perdón? En la parte donde va, la parte cantada, dale. Ahí es donde vamos a probar a ver qué puedes hacer, ¿va? Solo dale un poquito más de volumen. ¿Está afinada tu guitarra, Chovy? Más volumen. No, eso no se oye, no se oye. Como que estás tocando con hombres. Ahí empezás a cantar. ¿Y vos qué putas estás haciendo, mano? La canción de la Mano, no es así, compadre. No es así. Te voy a dar un tip cómo es y si no, zafate, mano. Porque sí, la neta, yo te estoy dando la oportunidad, pero no es para que la cagues, mano. ¿Sí dice la letra, mira? No, el que diga la letra sí, pero ¿cómo la estás cantando? La estás cantando, a ver cómo. Dale el ritmo, más o menos te voy a dar la referencia. Vamos. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¡Se oyó en el cielo! ¡Cayó Babilonia! ¡Se ha convertido en cueva de demonios! ¡Cuerpos putrefactos! Ok, más o menos esa línea, pero no me la cantes así como que. Blaco siendo Blaco, Blaco siendo Blaco. Sí, sí. Fantástico, fantástico. Por ahí tenemos unas preguntas ahí que nuestros alumnos nos están ahí escribiendo. Dora Escalante le pregunta a Julio, buenas tardes, una pregunta. ¿Es difícil hacer un buen final en una película, Julio? Sí, es lo más complicado. Normalmente, por los finales, la gente recuerda las películas, ¿no? Y suele pasar que estamos acostumbrados a los finales felices de las películas gringas, ¿no? Donde todo se soluciona y todo va bien. Pero son pocas veces que esos finales se vuelven memorables, ¿no? Y para mí es importante, a ver, hay una recomendación que suelen decir cuando uno escribe un guión de una película, es antes de empezar a escribir tienes que saber cómo va a terminar tu película, ¿no? Es como cuando te vas de viaje, o sea, te subes al carro, no te vas a ir, vámonos de viaje, pero ¿a dónde vamos? No sé. O sea, la gente ya sabe cuál es su final, ¿sí? O cualquier proyecto, normalmente uno tiene estipulado cuál es la meta, ¿no? Cuál es el destino. Y puede ser que a lo mejor en una película no tengamos tan claro cómo va a ser el final, pero sí podemos tener claro qué emoción queremos despertar o cómo queremos que la gente salga del cine o de ver una película. Exacto. Entonces, creo que es vital, o sea, es vital. Obviamente es vital tener un buen final, es vital, sí, poder saber el destino, ¿no? De tu proyecto, o imaginarlo, o intentarlo. Sí. Fantástico. Por ahí tenemos otra consulta de Alex. Alex te pregunta, Julio, ¿qué opinión tenés sobre Jairo Bustamante? A mí me su impresiona. película, la película Ishkanul. Sí. A mí lo que me impresiona es cómo alguien logró vivir del cine desde Guatemala. Eso es como impresionante, ¿no?
y vivir bien, ¿no? Es alguien que es un caso muy particular, ¿no? Que logra financiar sus películas, logra tener un buen salario. O sea, yo, por ejemplo, yo en Marimbas yo no tuve un salario. O sea, todos ganaron, menos, o sea, yo no tuve un salario por hacer la película. ¿Qué opino de las películas de Jairo? Creo que son películas que conviven de una manera muy, muy especial con el público guatemalteco. Creo que vieron un extracto de Marimbas del Infierno. Obviamente somos estilos totalmente diferentes y opuestos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, hay cosas con las que no me identifico, pero eso no quiere decir que no respete, o sea, lo Por respeto, supuesto, ¿no? por supuesto. Respeto y creo que cualquier persona, y eso también aprendí mucho en Guatemala, muchos de mis conocidos tienen un hate a Arjona, ¿no? Un hate muy grande a Arjona. Uno puede ser que no, a lo mejor no me identifico con su música, pero tengo que reconocer que alguien que salió de Guatemala y vive de su arte y vive muy bien y que su arte le genera trabajo a mucha gente, eso es muy respetable, ¿no? O sea, esa necedad, esa convicción, a lo mejor uno no tiene esa vena de mercadotecnia, ¿no? Pues, a lo mejor uno es mucho más under o qué sé yo. Y es lo que puedo decir lo que puedo responder. Buenísimo. Por ahí tenemos más preguntas. Ahí vamos a aprovechar este momento ahí que nuestros alumnos están consultándole ahí a Julio. Salo Almira indica, quiero preguntar sobre Marimbas del Infierno. Si realizaron un libreto o cómo se fue construyendo el desarrollo de la historia. No, bueno, Blanco es testigo, no teníamos un libreto, no había un guión. Yo venía como de esta experiencia de Gasolina. Es un proyecto que escribí durante 2 años, fue bastante agotador conseguir financiarla. Luego, el momento de estrenarla en Guatemala, lo que conté, que genera toda esta como hate, comentarios tan adversos. Y no sé, yo esta peli la hice, le dije, tengo que hacer algo con mis amigos, yo solito, cero expectativas, ¿no? O sea, cero expectativas, no lo digo de manera menospreciándola, sino relajada, o sea, una peli que lo que consiguió la película nadie se lo esperaba. Yo creo que ya conocemos. No, definitivamente. Es una película que estuvo en cines en Grecia, en Portugal, en Alemania, se estrenó en Francia, una película que ganó 25 premios. Wow. Una película que cuando yo la presentaba en los festivales, la gente me veía en la calle y gritaba Marimbas del Infierno, ¿no? Es una película que me pasó que cuando yo me vine a México, a mudarme, la gente me reconocía en la calle por las Marimbas del Infierno. Algo que nunca me sucedió en Guatemala, ¿no? Es una película que ganó, es una locura, ganó como mejor película mexicana en el Festival de Morelia. Eso fue súper controversial porque una película guatemalteca, el único mexicano que tenía era mi doble nacionalidad y la aceptaron en el festival y ganó, y contra todo pronóstico, ¿no? Una película que es de culto. Sí. Una película que es de culto. Eso te iba a comentar, exacto. Y que se hizo con o sea, éramos 5 personas haciendo la película. No teníamos permiso, no teníamos ninguna locación. Íbamos en la van, metíamos la marimba ahí, y Blanco es testigo, y de repente yo iba manejando, viendo las calles. Ahí. Sí. Ahí, aquí, sí. Y bajaba y hablaba con el dueño de la tienda, decía, te doy 200 quetzales, déjame grabar media hora.
bajamos y grabamos, y así se hizo la película. No había, se bajaba Blanco, y bueno, ¿qué vamos a decir ahora? Vamos a tratar de hablar sobre esto. Obviamente tenía la fortuna que conocía la biografía de ellos, conocía la biografía de Blanco, conocía la biografía de Don Alfonso y de Chiquilín, sabía cómo podían, intuía cómo podían ellos reaccionar, o qué cosas, elementos de sus vidas podía utilizar en la historia para contar la historia de 3 personas que querían vivir del arte en Guatemala, ¿no? Porque de eso va la película, ¿Sí? de 3 personas que quieren vivir del arte en Guatemala en un lugar donde no se puede, ¿no? Y, excelente. Adelante, Juan. Y otra cosa que es fundamental en la película, que para mí se me hace muy chapín, perdón por decirlo, es el autosabotaje. Es impresionante la manera en que nos autosaboteamos constantemente en Guatemala, ¿no? La corrupción es un autosabotaje, ¿no? La impunidad es un autosabotaje. He estado en un montón de reuniones en Guatemala donde estamos tomando algo, una chela o qué sé yo, y hablamos de proyectos, y decimos, bueno, mucha, entonces la otra semana nos juntamos y hablamos sobre esto. Y al salir, todo el mundo sabe que no nos vamos a juntar la otra semana, que nadie tiene... Se va a quedar ahí ese comentario. Que nadie tiene visto las ganas de invertir, ¿no? Que normalmente la gente, y eso lo sabe Blanco, la gente prefiere gastarse unos litros de chela que pagar un boleto para un concierto. Totalmente de acuerdo, así es y sigue siendo. Totalmente. Yo recuerdo, Julio y Blanco, regresando un poco al pasado, en Guatemala se realizó en los años 80, tal vez Blanco ahí Yo recuerdo una serie llamada Al filo de la ciudad, no sé si alguna vez la vieron. No. No. Que la transmitían en Canal 5 en aquel entonces. Era una serie que era grabada en la terminal Zona 4 que contaba la historia de, en aquel entonces, los grupos llamados maras o los grupos o pandilleros, tipo un video de Michael Jackson, yo creo que el debate, para tener una idea, algo así. Fue muy sonada aquí también en Guatemala esa serie, pero les quería hacer el comentario, pero no se recuerdan ustedes. Tenemos una pregunta de Arge. Dice, buenas tardes, distinguido invitado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es fácil o complicado encontrar locaciones, era lo que estábamos hablando, para realizar escenas de una película? Me refiero a espacios como vimos que estaban en la cabina de la radio TGW, ahí en la tipografía nacional. No, esa locación no fue difícil de conseguir, fue difícil el trato. Ahí Blanco es testigo, yo tenía una idea de lo que iba a suceder, pero como que la gente, lo clásico de Guatemala, como que no le informaron a nadie que íbamos a hacer una película. Entonces, llegamos ahí esperando a que nos dejaran grabar y no nos dejaron grabar. O sea, el chiste era que ellos tocaran, montaran la batería y todo, y no nos dejaron, y de repente se acabó no me acuerdo cómo se llama el programa de marimba. Chapinlandia. Chapinlandia se acabó y nos sacaron. Yo dije, pero no hemos grabado lo que quedamos, es lo que hay. Y ahí improvisé y dije, bueno, y está. Vamos a usar lo que nos sucedió. Y le dije, Blanco, va a llegar alguien y te va a decir que te vayas y tú vas a decir, oye, pero si quedamos de aquí vamos a tocar y no. Y eso es como que si fuera un making of o un documental dentro de la película. O sea, lo que está hablando Blanco es lo que nos pasó en la película, que nos echaron y no nos dejaron grabar. O sea, nos dieron el permiso de llegar, pero realmente no fue cierto, ¿no? Y entiendo que no teníamos dinero. O sea, yo no tenía dinero para pagarles a los marimbistas, para alquilarlos y para alquilar el espacio. O sea, me prestaron el lugar, pero cuando te prestan el lugar, uno no pone las condiciones. Uno está dependiendo de las reglas y las condiciones de los otros, ¿no? Por eso es muy importante
el dinero, ¿no? Porque cuando tienes dinero, lo pongo así, si eres músico, si Blanco es músico y cambia de guitarrista y llega un guitarrista nuevo, esto es diferente. Blanco tiene presupuesto y le paga el ensayo, ¿no? Y posiblemente como le está pagando llega puntual, llega con las cuerdas, con todo bien, pero cuando llegan todo de favor, te dicen, no, es que mi mamá no sé qué, no, es que me salió este chance, y no sé, y así, y se van posponiendo, o llegan pero me tengo que ir en 15 minutos, porque me salió un chance que tengo que ir rápido, y uno dice, ok, o sea, como esta frase, los favores cuestan caro, ¿no? Los favores cuestan caros. Sí, y yo recuerdo perfectamente cuando le solicité a Julio que hiciera un video para la banda de un tema que teníamos. Y los integrantes de la banda no creyeron en realidad que nos iba a hacer un video Julio. Entonces no llegó nadie. Y nosotros nos fuimos con Julio y yo no sabía qué íbamos a hacer porque era un video de la banda. Y los integrantes de la banda no creyeron que se iba a hacer, ni creyeron que iba a haber nada. Y ahí salió uno de los que más ha sido visto en YouTube de Guerreros del Metal. Esa ocasión fue una locura porque yo tenía una idea, dije, bueno, eran 5 músicos, ¿verdad? ¿Contigo? Sí, sí. Eran 5, yo había diseñado algo y de repente no llegó nadie, solo estaba Blanco, pero esa es una constante, por eso mencioné el autosabotaje. Sí. El autosabotaje es mucho más común de lo que se cree en Guatemala. ¿Cómo es posible que a una banda se le regale, o se diga, vamos a hacer un video gratis? O sea, porque fue una parte como de retribuir la confianza que me dieron, ¿no? y que no crean, ¿no? Y que no lo crean. Pero esa es una constante, sobre todo en el quehacer artístico, cuando no hay presupuesto, es el hecho de que alguien te diga que sí, no quiere decir que sea cierto. Al final Blanco y Julio se lo perdieron. No llegaron, no aparecen, se lo perdieron, ¿verdad? Ahora bien, Julio, y ya estamos casi llegando al final de esta clase. La verdad, estoy emocionado, la verdad, tanta información, tanta historia, y un gustazo que hayas aceptado acompañarnos el día de hoy con nuestros alumnos. ¿De dónde, Julio, de dónde se te ocurrió envolver a Blanco en el video? Porque el famoso, bueno, aquí le decimos fleje, el fleje, por poco nos quedamos sin Blanco, creo, porque yo creo que Blanco ni respirar podía. No, me estás palmando, sí, faltaba mucho el aire. No teníamos presupuesto para ningún efecto especial. O sea, realmente no había presupuesto de nada. Y quería crear una imagen diferente, ¿no? O sea, visualmente tener una especie de efecto, y sobre todo como la canción me pareció como claustrofóbica, como violenta, ¿no? Y ver a alguien como que si lo hubieran envuelto y como que si fuera un cadáver y lo tiran a un terreno baldío y revive, ¿sí? Era una cosa, y además me pareció importante hacer un video sucio. O sea, para mí el metal es violento y sucio, ¿no? No lo digo de manera despectiva, sino una suciedad como del underground, ¿sí? Correcto. ¿Sí? A eso me refiero. Y yo revisé porque ese video yo lo pagué, o sea, yo le pedí favores, dije, ¿cuánto dinero tengo para hacer este video? No tengo arte, no tengo... Sin marimbas, fuimos 5, creo que en el video fuimos 3 personas haciendo. Exacto. Vi cuánto dinero tenía y fui al mercado a ver qué podía conseguir para usar, y vi el plástico. ¿Cuánto vale el metro? Me dijeron tanto, dije, me alcanza para 15 metros, dije, creo que puede funcionar, ¿sí? Y la cosa era, querían plasticar a todos,
Ajá. a todos, pero obviamente a mí se me pasó, que nunca pensé, porque lo grabamos bueno, empezamos a grabar al mediodía porque estuvimos esperando a los músicos. Creo que la cita fue a las 8, 7 de la mañana. Así no es. llegaban, y no llegaban. Entonces tuvimos que empezamos a grabar a las 12, al mediodía, y Blanco, o sea, yo creo que Blanco bajó 2 kilos, un kilo de... Sí, fue durísimo. Sí, y entonces, sí, ahorita que lo recuerdo, fue complicado porque lo que debimos haber grabado era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Y grabamos de 12 a 3, o sea, grabamos 3 horas menos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si miramos el video? Ok. Y de ahí, después del video, regresamos, ya vamos a ir ahí pensando en la tarea, Julio, de que nos vas a hacer el favor de indicarles, pero eso al regresar después del video. Blanco, presentemos el video musical, por favor. Bueno, toca turno a el tema El Ángel de la Muerte, grabado, producido y dirigido por Julio Hernández Cordón y grabado en el audio en Yodequim Records. El lugar donde se grabó es ahora la Embajada de Estados Unidos. Es en ese terreno de Cayala. Ahí. Sí. Buen dato. Wow. Bueno, vamos con el video y regresamos, amigos. Vamos con el video. Vamos. Fantástico. A mí tenía mucho tiempo de no verlo, me gusta.
siento que transmite la rabia de la rola y de Blanco, y es como una especie de, ahorita que ya lo recuerdo, ahorita que estoy haciendo con memoria, es como una especie de capullo de alguien, ¿no? Sí. Exacto. Pero ahí... Eso lo hubiéramos dejado de tarea. Sí. Sí. No, mentira. Es cierto, es un capullo. Sí, y el hecho de ver a Blanco sudando, respirando, le da una presencia muy real y de esta sociedad como de underground, y no sé, la verdad es que es un video muy sencillo, muy súper básico, o sea, es un espacio plástico y una persona nada más y tocando y el lugar, ¿no? La magia de este hoyo que está ahí, o que estaba ahí en el 2016, y creo que al final estuvo bien que no llegaran los músicos. No, definitivamente. Yo recuerdo tus palabras, Julio, y tus palabras yo siempre he tratado de compartir con todos, y me dijiste, hagamos el video, porque Guerreros del Metal sos vos, no ellos. Sí, o sea, has cambiado, han pasado, Blanco hace una escuela del metal, o sea, demasiados músicos han pasado por la banda, y el hecho de que estuviera solo Blanco es una constante, sí, es lo que es Guerreros, o sea, yo no sé cómo esté ahora, pero eres el corazón de la banda, ¿no? Y siempre ha sido así, y le dan un asunto como muy personal, y como es como, sí, como un retrato de Blanco, ¿no? Del 2010. Wow, el tiempo ha pasado y Blanco sigue igual. Bueno, ha cambiado un poco, pero él sigue igual, sigue manteniéndose. Ahí vamos. Ahora bien, Dora Escalante por ahí nos escribe y dice, gracias por compartir con nosotros tan bonitas experiencias, enorme creatividad e invaluable conocimiento. Qué increíble, muchos éxitos y más y bendiciones. Gracias ahí para Julio Hernández Cordón ahí. Gracias. Igual ya estamos llegando al final, entonces Julio, hemos llegado al momento de la tarea. La verdad, el tiempo se nos pasa rapidísimo. Yo te quería consultar más de las otras películas, pero nos enfocamos en estas dos, en Gasolina y en la película de las marimbas. Ahora bien, la tarea, por favor, Julio, para que nuestros amigos, el formato, te explico, ellos, tenemos una página de Facebook, ellos, por medio de un video, tienen que subir la tarea. Entonces, te dejo los micrófonos para que nos indiques cuál va a ser la tarea de la semana, por favor, Julio. Bueno, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes de qué tanto ha cambiado Guatemala del 2010 al 2026. Tanto arquitectónicamente, en cuanto a la manera de vestir de la gente, en la manera de hablar y en cuanto a los problemas de los personajes. ¿Creen que siguen siendo los mismos problemas que de hace 16 años? Creo que eso sería como interesante, y también la situación del músico. Por último, ¿qué diferencia hay de la situación del músico del 2010 ahorita con el 2026? Fantástico. Buena pregunta. Bueno. Adelante, Blanco. No, buena pregunta. Podría repetirla porque siempre los alumnos, es que no le entendí, que no le agarré la onda, que ya sabes cómo somos, ¿no? Sí, ¿qué tanto ha cambiado la vida del músico entre el 2010 y 2026? ¿Y qué tanto ha cambiado Guatemala? O sea, ¿qué sensaciones da la película? Si sienten que es una película de una Guatemala que ya no corresponde al presente, o si creen que es una película que sigue hablando de Guatemala en la actualidad. ¿Y por qué? O sea, que desarrollen por qué sus respuestas, más bien, si sí o si no. Okay. Muy bien, listo. Vamos en el grupo que tenemos, vamos a pegar el espacio del fragmento para que tengan ahí claro la tarea
nuestros buenos alumnos. Bueno, el tiempo ha pasado, la verdad, Julio, mil gracias. Y vamos a empezar ya a despedirnos. Y una pregunta más. ¿Cuál es tu mensaje para estos chicos o estos jóvenes soñadores que tienen esa creatividad, que ellos también quieren hacer cine, quieren dejar su huella, tanto en la música, en las distintas artes? ¿Cuál es el mensaje de que vos darías, Julio, para esta generación que quiere levantar la voz y quiere hacer algo? Uy, qué fuerte. Que inviertan en su cabeza, ¿no? Guatemala es un lugar muy hermoso, pero bastante desigual, ¿no? Es un país finalmente pobre, pero eso no significa que seamos pobres de ideas, ¿no? Entonces, que entre más lean, entre más escuchen música variada, entre más películas, entre más gente conozcan y platiquen, y platiquen, y platiquen mucho, ¿no? Intenten como nutrirse de ideas diferentes, mejor trabajo van a poder hacer en un futuro, ¿no? Como expresión personal. Y eso, que enriquezcan su cerebro constantemente. Y ahorita tienen una ventaja, que la información está en internet de una manera gratis y sin salir de casa, entonces que tengan mucha curiosidad por saber más, ¿sí? Eso es lo que necesita Guate, gente que tenga más información en su cabeza, que la pueda utilizar bien, y que piensen que una cabeza bien informada es una pistola con muchas balas. Sí. ¿No? Buenísimo, Julio. Por ahí tenemos las últimas preguntas, mil disculpas. Por ahí Salo dice, para quienes no hemos tenido la oportunidad de ver las películas y queremos verlas, ¿en dónde las podemos encontrar, Julio? Sí, por ejemplo, le compartí a Blanco el link de Las Marimas del Infierno, es un Vimeo, ahí está el password, ahí la pueden ver. Eso lo puedes compartir vos. Sí, y lo vamos a compartir al finalizar esta clase. Y de hecho pueden compartir el link con sus amistades, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Gasolina es una película mucho más compleja porque ahí tuve unos problemas con los productores, me robaron el máster. Creo que hay una copia en YouTube, pero está en muy mala definición. Tengo que arreglar esa situación. En Amazon hay una película mía que se llama Cómprame un revólver, que es una película que hice en México. De unos niños. Unos niños, sí. Sí, buena. Sí. Y creo que si las ven y después tienen más curiosidad por ver otras, pues a Juan Pablo y yo se las comparto a Juan Pablo o a Blanco, ¿no? Magnífico, porque, bueno, de las que yo recuerdo está Te Prometo Anarquía, está también Se Escuchan Aullidos, Gasolina, por supuesto, Las Marimbas, está la del revólver y muchas más. Así es. Excelente. Blanco, vamos al final de esta clase, la verdad, estoy encantado. Yo sabía, de antemano sabía cómo es Julio, sabía que es un maestro, y sabía que esta clase para mí ha sido la mejor, al que tengo a un personaje como Julio, al que no intervine para nada, solo me estaba dejando llevar y fluir por toda la experiencia cinematográfica que tiene Julio, y de verdad me la pasé increíble, y para mí, repito, ha sido la mejor entrevista que hemos hecho en este curso. Gracias, Julio, de verdad, por aceptar la invitación. Sé que eres una persona sumamente ocupada y te agradezco todos los conceptos hacia mi persona que me hacen seguir con el deseo de continuar todavía un poquito más. Y gracias a la Universidad de San Carlos por darnos esta oportunidad de tener este curso. A vos, Juan Pablo, por estar nuevamente en los controles, a Piel, que tuvo un contratiempo que no pudo estar también,
Y gracias a todos los estudiantes que van a seguir conectándose y que van a seguir comentando. Les recuerdo que mañana a las 8 de la noche nuevamente estoy yo en Las Aventuras Paranormales con el Blanco en Facebook Live. Ahí sí que solo me queda decir gracias a todos por su atención y gracias a vos, Julio, por seguir siendo Julio, el Julio que yo conocí, no un Julio distinto. Gracias, Julio. No, gracias por la invitación, Blanco. Juan Pablo, igual por la invitación. Y decir públicamente, Blanco, que se te quiere mucho, se te respeta y que obviamente iba a aceptar participar en esta clase. Y espero de todo corazón haber sido útil. Eso. Por supuesto, Julio, la verdad nos has dejado una enseñanza y la enseñanza es seguir apoyando, no ser como los cangrejos. Igual ustedes lo hablaban, tenemos que apoyarnos, la música, el cine, en Guatemala y tantas cosas. Hay que hacer un mundo mejor y tenemos que hacer ese cambio, levantar la mano para que nuestra Guatemala algún día sea mejor. Nos vamos a ir con un último fragmento y igual nos despedimos atrás de cámaras. Julio, te quedas un segundo más ahí tras bastidores. Y a los alumnos, mil gracias como siempre por estar ahí conectados, por hacer sus consultas, por ser parte de esta historia que nosotros estamos haciendo y gracias a la Universidad de San Carlos y a los cursos libres por permitirnos estas actividades y estas clases magníficas. Nos vamos con este fragmento de 1 minuto de la película Marimbas del Infierno y yo considero que esto, lo que vamos a ver es de la vida real, parte de lo que a Blanco le pasaba cuando era doctor. ¿Sí? Vamos con esto. Hasta pronto, amigos. Julio, un abrazo hasta México y gracias por tu amistad y gracias por compartir. Nos vemos. ¡Soy yo en el cielo! Quiero hacerme un favor, venir a traer inmediatamente. Fíjate que entré con el médico y la señorita no tuvo la gracia de decirme, mire, no está el doctor Gutiérrez. Me tocó con un peludo espantoso ahí. Pues grabamos el primer disco que le cantaba a Satanás en Guatemala, Sangre Humana. Después de eso, pues, mi vida se estacionó y... Satánico. ¿Qué es eso?